Muy bien, le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook Live, ¿sí? A Sofía y a Lucas que están en casa, le mandamos un saludo afectuoso, hemos estado orando por ellos. Me decía Luquita de esta manera que él iba a estar esperando la transmisión en vivo para seguirla desde su casa, así que los bendecimos. Y a los hermanos de la Unidad Penitenciaria 39, avisarles que ya tenemos las credenciales y Dios mediante este martes estaremos asistiendo con el evangelista Ariel Mora, así que volveremos a estar en manera presencial ahí en la Unidad Penitenciaria. Así que los bendecimos y damos gracias a Dios por esto que Dios nos acompañó y que permitió que pudiéramos tener las credenciales. En esta mañana quisiera compartirles, ¿sí?, la palabra de Dios, y el título de este mensaje es Libres de la comparación, ¿sí? Y quisiera ir a 1 Samuel capítulo 16, verso 7, ¿sí?, donde la palabra de Dios nos refiere a la situación donde Dios había desechado a Saúl como rey de Israel y establece en Samuel, profeta de Dios, que él tenía que estar yendo a ungir el que iba a ser el próximo rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y es por eso que va Samuel a la casa de Isaí, y en la casa de Isaí, ¿sí?, él se encuentra en ese lugar presto para ungir al que iba a ser el rey de Israel, pero sin embargo, en esa situación, él mira y tratando de buscar la dirección de Dios de quién iba a ser ese rey, y no está delante de sus ojos quién iba a ser el rey, ¿sí? Y es por eso que cuando él buscaba dentro de los hijos, ¿sí?, más grandes de Isaí, él recibe una reprimenda de parte del Señor. Y ahí en 1 Samuel 16:7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Amén. Miren, vivimos en un tiempo de apariencias. Todo es aparentar. En esto colabora mucho la vida que se muestra en las redes sociales, ¿sí? Vemos a veces en las redes sociales, ¿sí?, fotos familiares donde todos parecen la familia Ingas, pero en realidad detrás de esa fachada hay una familia con grandes conflictos, con enfrentamientos, falta de amor. Vemos a personas que tratan de mostrarse constantemente como superando sus situaciones y hay una constante búsqueda justamente de dejar en claro una apariencia de éxito, que todas las cosas van bien, del bienestar de la vida. Y claro que esto lleva a establecer una competencia. Bueno, ¿saben? En el tiempo de David, ¿sí?, en el tiempo en que Samuel era profeta, no existían las redes sociales, ¿sí? Así que no podemos indilgar a que Samuel había mirado el Facebook de Isaí y le echó el ojo a ver cuál podía haber sido su hijo más pintón para ser rey, sino que él va, y esto de qué nos habla, que es algo inherente del ser humano. O sea, más allá que vivamos hoy en una exacerbación de la imagen, de lo que es la apariencia, es inherente del ser humano. O sea, cada uno de nosotros tenemos esta tendencia incorporada a mirar, a comparar, ¿sí? O sea, yo siempre digo que Ángel Di María es el hermano no reconocido de Alejandro Canyazo, ¿sí? Porque Ángel Di María es igualito a Alejandro Canyazo. Y uno lo ve, y uno se lo podría cruzar acá en el barrio, y tal vez uno podría desestimarlo, porque uno lo ve flaquito. Escuchaba esta semana de que su historia el primer técnico que él tiene, lo descalificó de tal manera
a Ángel Di María, le dijo: vos sos un muchacho, sos un flaco, sos un flacucho, debilucho, nunca va a triunfar en el fútbol porque a vos te falta cuerpo. Y lo descalificó de una manera impresionante. Y hoy es el jugador que es con un reconocimiento a nivel mundial, con un pase en cientos de millones de dólares, ¿sí? Y ¿qué es lo que sucedió? Alguien que vio en Ángel Di María una apariencia que le dio a pensar de que no valía. Lo mismo sucedió con qué decir de Leo Messi, cuando fue a presentarse y lo desestimaron por su pequeña estatura, por lo menudito que era él de chico, ¿sí? Pero en el caso de Messi era más chiquito cuando eso sucedió. Pero así a lo largo de tantos testimonios que tenemos de gente que fue juzgada por la apariencia. Y fue juzgada, ¿sí? Hay un dicho muy popular que dice: no juzgues a un libro por su portada, ¿sí? Por la tapa, sino por su contenido. Bueno, en síntesis, los seres humanos nos especializamos en juzgar a la gente. Nos especializamos en tener una mirada juzgadora y en basarnos en las apariencias. Miren, Samuel pudo haber estado buscando a alguien que se pareciera a Saúl. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, ¿sí? Recordemos esto: Saúl es el primer rey que tiene Israel. Hasta ese momento Israel era juzgada ¿por quién? Por jueces, ¿sí? Por eso tenemos el libro de los jueces en la Biblia, ¿sí? Los jueces eran caudillos, ¿sí? Que se levantaban en forma natural, espontánea dentro del pueblo y guiaban política y también en cuanto a lo que era la parte espiritual. O sea, tenían los sacerdotes, los profetas, y los jueces eran quienes tenían el liderazgo también espiritual de la nación. Ahora, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que el pueblo de Israel vio que todos los pueblos, ¿sí? Que estaban alrededor de Israel tenían reyes. ¿Y qué hace Israel? Le dice a Samuel: nosotros queremos tener un rey. Si todos los pueblos tienen reyes. Y bueno, ¿qué sucedió? Sucedió de que ellos, ¿sí? Se encontraron en la situación de que el propio rey, ¿sí? Saúl, lo que hace es ser elegido porque el pueblo estaba buscando un rey y no por la voluntad de Dios. Y entonces, ¿en qué se fijaron? Bueno, se fijaron, dice la palabra de Dios, de que cuando esto sucedió, el corazón de Samuel se entristeció. Y Dios le habla a Samuel y le dice: quédate tranquilo, no te están rechazando vos, me están rechazando a mí. Dios permitió que tuviera rey Israel, sí, pero pasó algo que ellos no tenían en cuenta. Pasaron a tributar, cosa que antes no pasaba porque cada uno tenía una economía independiente. A partir de esa decisión tuvieron que comenzar a tributar para un reinado. A partir de esa decisión, cada hijo mayor de cada familia, que en lugar de ayudar a su padre en los labores, ¿sí? El pueblo de Israel era una economía agrícola ganadera, así que cada uno de sus hijos mayores que estaban para seguir el legado de su padre y colaborar con su padre, ya no estaban más con su familia, porque iban a ser llamados ¿a qué? A formar parte de un ejército. Y entonces las decisiones que toma el pueblo de Israel tienen una implicancia negativa. Dios permite que eso suceda porque Dios tenía que tratar con su pueblo. Y es así que cuando ellos eligen a Saúl, dice la palabra de Dios que Saúl era alguien por encima, un hombre rubio, de alto, de buen parecer, dice la palabra, y que de hombros hacia arriba estaba por encima de todos. O sea, era un modelo Saúl. Era un tipo grandote, ¿sí? Con un buen físico, rubio, hermoso, de buen parecer. Imagínense, si ese es el primer rey que tiene Israel, y el que va a secundarlo, ¿sí? Dios habla y le dice a Samuel que ya había elegido un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo Samuel? Salió a buscar a otro rubio, salió a buscar a otro que tuviera un lomo, y sin embargo, Dios no se estaba fijando en eso. Cuando él se da cuenta que está juzgando, él le pregunta a Isaí si había otro hijo más, y había otro hijo más. Alguien
que era tal vez insignificante en los ojos porque era el más chico de la familia, era un pastorcito que estaba ocupado en el medio del campo, lo tienen que llamar para que venga ahí. Y miren, cuando la gente juzga solo por las apariencias externas, puede pasar por alto características o cualidades que no van a estar en lo físico. Y Dios le habla a Samuel y mire, le dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Saben? Aún hoy nosotros en esta palabra que recibe Samuel es una palabra que habla para nuestras vidas. Amén. Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en tu corazón. Amén. Amén. Diga conmigo, Dios no se fija en las apariencias, sino que se fija en el corazón. Amén. Amén. Algunos estaríamos fritos si se fijan en las apariencias. Pero la cuestión está en que Dios se fija en nuestro corazón. Ahora, ¿cuáles son? Cuando yo digo esto, estaríamos en problemas si se fijaran en las apariencias. ¿Y cuáles son las apariencias? Hay un manual en la vida que dice cómo debemos de ser. Hay un manual en la vida que dice que los que altos, rubios y de ojos celestes son los lindos y los morochos, gorditos, petizos son los feos. No. O sea, esto es una cuestión totalmente cultural y es una cuestión totalmente humana, carnal, a la cual Dios le habla a Samuel diciendo, no te fijes en lo que todo el mundo se fija porque yo no me fijo en eso. Y entonces la apariencia no revela lo que la gente es en realidad, ni sus verdaderos valores. Y nosotros somos llamados, como lo fue así Samuel, a tener una mirada exactamente desde el lugar que el Señor nos ha puesto. Miren, en Gálatas 6, capítulo 6, versículos 3 y 4, nos encontramos al apóstol Pablo, ya no en el antiguo pacto, ya no Dios buscando a un rey para Israel, sino Dios hablándole a la iglesia de Galacia, una iglesia que estaba siendo atacada por una gran carga religiosa. Cuando nosotros vemos la iglesia de Galacia, tenemos que reconocer en la iglesia de Galacia una iglesia que era atacada por ¿qué? Una corriente judaizante, ¿sí? Una corriente judaizante que le llevaba a que tenían que sumarle a creer que Jesús era el Mesías, pero tenían que sumarle toda la carga que tenía la creencia hebrea. Esto quiere decir que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la Torá y no creer en que la salvación era por gracia, sino a través de las obras. A esta iglesia, de la cual el apóstol Pablo le dice, no sé quién lo fascinó a ustedes, ¿sí? Para que ustedes dejaran lo que recibieron de Cristo. ¿Por qué? Porque era justamente una situación donde la iglesia de Galacia había perdido de vista de que ellos habían sido salvos por gracia y que ahora estaban apoyando su confianza en las obras justamente, y es esto lo que lleva a que el apóstol Pablo en el capítulo 6, en el verso 3 dice, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propia conducta y sea la suya sin compararla con el prójimo, lo que proporcione motivos de satisfacción. Que cada uno examine su propia conducta y sea la suya sin compararla con el prójimo, la que proporcione motivos de satisfacción. O sea, el apóstol Pablo lo que hace es establecer justamente con claridad de que no había que medirse con los demás, no había que compararse con los demás. La comparación es el principio número 1 del fariseísmo, ¿sí? De la religiosidad. Cuando uno cae en la comparación de la vida personal de uno, comparándose con la vida del otro, tanto sea para compararse con el que está por debajo del estándar que yo creo, como el que está por encima, eso establece justamente con nosotros una gran carga de frustración. O sea, si tengo una mayor estima de mí mismo, ¿sí? Subestimando a los demás, o me siento en menor condición
mirando a los que están por encima de mi estándar y de lo que yo creo. O sea, todos vamos a lidiar con la realidad que somos seres humanos, que Dios que en realidad no somos los seres humanos que Dios espera que seamos. O sea, todos lidiamos con eso. El apóstol Pablo dice: el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras estemos en esta tierra, estamos dentro de este caparazón, de este cuerpo. Hay una lucha interna entre nuestra naturaleza pecaminosa y la vida en el Espíritu que hemos recibido en Cristo. Ahora, esta lucha hace que nosotros, cuando quitamos la mirada del Espíritu y ponemos nuestra mirada en lo natural, una de las primeras cosas que aparecen es la comparación. Hace unas reuniones atrás, cuando Jesús pasa por Samaria y se encuentra en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, en el primer versículo, en el versículo 1 o 2 de ahí del capítulo 4 de Juan, nos encontramos de que Jesús se va de los fariseos porque lo comparaban con Juan el Bautista. Porque dice que querían saber quién había bautizado más, si Jesús o Juan el Bautista. Y Jesús, ¿qué hizo? Escapó de eso. Y el ejemplo de Jesús nos muestra de que nosotros tenemos que escapar de toda comparación hacia los demás. Cuando nosotros lidiamos con la realidad de que no somos aquello que nosotros deseáramos que Dios encontrara en nosotros, y cuando esto nosotros lo miramos desde ese lugar, lo estamos mirando desde nuestras limitaciones humanas. Cuando yo me siento, no soy lo que yo debería ser, no, soy un sucio pecador. Mire, yo era un sucio pecador. Yo hoy soy un hijo de Dios que en ocasiones peca, pero que yo ya he sido comprado, lavado al precio de la sangre de Cristo en la cruz de Calvario. Amén. O sea, yo no puedo tener una mirada de alguien no redimido. Tu mirada, mi mirada, tiene que ser desde el lugar de la redención. Yo ya he sido redimido. Yo no soy lo que antes era. Yo antes estaba en un reino de tinieblas y fui trasladado al reino de la luz admirable que es Jesucristo. Yo antes estaba muerto y ahora estoy vivo en Cristo. Antes estaba condenado y ahora estoy salvo. Yo antes estaba en maldición y ahora camino la bendición de ser un hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor por esto. Cuando nosotros nos comparamos con otros, se crea en nosotros una tensión, una crisis interna, que debe ser resuelta de alguna manera para poder seguir adelante. Y bueno, de ahí es que la comparación nos lo permite hacerlo, Miramos a otro y evidentemente aquello cuya comparación resulta favorable para nosotros, O sea, cuando yo me miro con otro, suelo tener la tendencia a mirarme con aquel que favorece mi comparación, O sea, claro, si yo me miro con alguien que tiene una obesidad mórbida, que tiene 120 kilos más, y yo me voy a mirar y la verdad que no estoy tan gordo. Cuando en realidad, la declaración de la medicina dice que la relación de mi masa corporal indica que estoy en un estado de obesidad. Claro, si yo me comparo con esa persona que apenas se puede mover porque tiene una obesidad mórbida, yo me voy a comparar con él y no me voy a notar tan gordo. Ahora, si yo me fijo con aquel que su índice de masa corporal es el correcto, aquel que no tiene exceso de peso, ahí yo me voy a sentir disminuido. Entonces, hay una tendencia que nosotros siempre vamos a tratar de compararnos con aquellos que están en inferioridad de condiciones que las nuestras. Ahora, cuando esto sucede, amados hermanos, nosotros estamos haciéndolo desde una perspectiva totalmente humana, como lo decíamos recién. O sea, no hay presencia de Cristo en esa comparación. Cuando yo me mido, es que dejo de percibir, cuando
yo lo estaba hablando en términos físicos recién, pero cuando yo me mido en mi vida como hijo de Dios y me mido con respecto a otro par, a otro hijo de Dios, lo que estoy perdiendo de vista es que todo lo que yo soy es por la gracia de Dios. Amén. Que nada de lo que yo soy es por mérito mío. Que nada de lo que yo tengo es porque yo me lo he ganado, porque yo lo merezco, sino que todo lo que nosotros somos es por la gracia de Dios. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Y esto nosotros tenemos que aprender a vernos con los mismos ojos que el Señor nos ve. Y esto hará que aumente nuestra autoestima y nuestra seguridad. Porque la comparación no es otra cosa que la reafirmación de mi autoestima. Cuando yo le estaba diciendo y poniendo el ejemplo de que si yo me comparo con alguien que tiene una obesidad mórbida y que tiene realmente problemas serios, ¿sí? Porque tiene un exceso de peso de 100 kilos, claro, ahí yo lo que estoy mirando y lo que estoy viendo es porque hay una situación en que si yo me comparo con él, soy superior, entre comillas. Estoy en mejor condición. Ahora, cuando yo me veo, ¿sí? ¿Por qué me veo así? Porque trato de reafirmar mi autoestima, mi inseguridad. Por eso me comparo con el que está en inferior condición. ¿Sí? Por eso trato de establecer una comparación para satisfacer no mi espíritu, no lo que yo soy en Cristo, sino lo que yo percibo en mi alma humana y en lo que yo percibo en mi alma que no está rendida a los pies de Cristo. Ahora, cuando esto sucede, que yo me comparo con alguien que está en una situación de superioridad, va a comenzar a jugar también un complejo de inferioridad desde otro lugar. En uno me reafirmo en mi complejo de inferioridad desde aquel que está en la inferioridad justamente de mi propia situación, considerada por mí mismo. Yo soy igual que él, nada más que él tiene algunas situaciones que exceden a mi estado, pero ambos, ¿sí? Poniendo y siguiendo este ejemplo de la obesidad, somos obesos, nada más que él tiene un problema más grave, pero mi condición es la misma. Ahora, cuando yo trato de mirar y puedo mirar al que está en condiciones óptimas, lo puedo mirar y establecer en mí y un fortalecimiento de mi baja autoestima, sintiéndome que no valgo, que no tengo, que no llego, que no califico. Ahora, ambas situaciones, el tener una sobreestima en mí mismo o tener una baja autoestima en mí mismo, tienen que ver con el alma no llevada a los pies de Cristo. Tiene que ver con un pensamiento humano, tiene que ver con las corrientes de este mundo. O sea, el Señor le dijo a Samuel, mirá que yo no miro lo que mira la gente, yo miro el corazón. Y cuando yo salgo de ese lugar, ¿sí? Voy a estar justamente teniendo esta cuestión irresuelta en mi vida y voy a cargar con esto. Por eso cuando uno, ¿sí? se encuentra en esta situación es por la ausencia de Cristo, de la vida de Cristo en mis emociones. La ausencia de la vida de Cristo en mi autopercepción. Palabra que hoy se usa mucho, ¿no? ¿Sí? Cómo me autopercibo. No estamos hablando de ideología de género, ¿sí? Parece que la autopercepción es solamente eso, ¿sí? No te estoy hablando que te autopercibas con otra identidad sexual. Estoy hablando de cómo te autopercibís siendo vos un hijo de Dios, pero te seguís autopercibiendo en falta de calificación, ¿sí? En que todavía no tenés... no lo has alcanzado, que todavía no lo has logrado. Esto también tiene mucho que ver con una forma de evangelio que hemos predicado. Hemos predicado un evangelio que lo mejor está por venir, ¿sí? Hace unos años hablé en contra de esto en una iglesia en Córdoba, casi me echan, ¿sí? Diciendo que lo mejor ya no está por venir, lo mejor ya vino, que es Cristo. Pero cuando nosotros vivimos poniéndole a la gente la zanahoria por delante, bueno, eso
establece justamente falsas expectativas, hace que la gente se sienta que siempre tiene que estar ahí por alcanzar algo. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar lo que te quitó. Ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. O sea, yo no tengo que desear y anhelar cosas que yo ya tengo en Cristo. Pero pastor, no las siento. Bueno, es que de esto se trata la vida del Espíritu, de esto se trata de que yo desarrolle una comunión con Dios. Porque mi comunión con Dios hará que yo deje de estar buscando justamente lo que en mi alma, ¿sí? Yo voy a estar en una búsqueda constante hasta no alcanzar esa satisfacción. Una de las cosas que nosotros tenemos que establecer como una verdad en nuestro espíritu y vivirla, es que nosotros estamos completos en Cristo. Amén. Y que esa completitud, como siempre decimos, que tenemos en el Señor, la iremos desarrollando de manera progresiva. Voy a ir sintiéndolo de manera progresiva, voy a ir sintiéndolo, pero ¿de dónde surge esto? Surge de mi experiencia cotidiana con Dios. O sea, tengo que saber que si yo estoy completo en Cristo y me estoy sintiendo incompleto en la vida, el problema no es Cristo, el problema soy yo. O sea, no es que, entonces es un engaño el Evangelio. Si yo me siento incompleto y el Evangelio es que Cristo está completo en nosotros, entonces el problema somos nosotros, no es Cristo. Es algo que nosotros tenemos que desarrollar y que esto, de ahí viene lo vivencial del Evangelio. De ahí viene nuestra experiencia personal con el Señor. O sea, cuando vos te sentís superior a otro o inferior a otro, es porque has dejado de tener la vista puesta en Jesucristo. Has puesto tu mirada en lo terrenal, has puesto tu mirada en lo material, en lo humano. Cuando vos tenés tu mente fijada en el Señor, tu mirada fijada en el Señor, vos vas a desarrollar lo que vos ya has obtenido por medio de la gracia de Dios, que es el ser completos en Él. Amén. Miren, en otras palabras, Dios no nos compara con nadie. Él nos valora por lo que ve en nuestro corazón. O sea, Él valora lo que está en tu corazón. La Biblia dice que sus ojos son como llama de fuego, que todos ven y lo conocen. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la trampa de la comparación, es porque estamos careciendo de la vida del Espíritu, porque estamos careciendo de riqueza espiritual en nosotros, porque no estamos fundamentándonos sobre la palabra de Dios, ¿sí? O sea, cuando nosotros, Dios sabe que vos y yo tenemos limitaciones. Tus limitaciones, mis limitaciones, forman parte de nuestra vida. Forman parte de lo que cada uno de nosotros somos. Así como las huellas dactilares no hay una igual a otra en el mundo, así cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles para Dios. Pero Dios sabe esto. La palabra de Dios describe de que Dios ha puesto tesoros dentro de ¿qué? Vasos de barro. ¿Quiénes somos los vasos de barro? Nosotros. ¿El barro de qué te habla? De imperfección, de impurezas, pero hay un tesoro dentro tuyo. ¿Amén? Así conmigo, hay un tesoro dentro mío. Hay un tesoro dentro mío. No tiene nada que ver con tus imperfecciones, con mis imperfecciones. El tesoro es tesoro por el valor de sí mismo. El barro no le da valor al tesoro, el tesoro le da valor al barro, porque es justamente que vos y yo nos transformemos en un vaso de honra para el Señor por el tesoro que portamos, ese tesoro que vos y yo portamos en la vida de Cristo que hemos recibido cuando hemos nacido de nuevo. Amén. Mire, el apóstol Pablo da consejos en Filipenses 2:3. Nos vamos a encontrar con una palabra que es una herramienta que el Señor nos da a través de las Escrituras para cuando nosotros tenemos que enfrentarnos con la trampa de la comparación, ¿sí? Cuando dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Amén. Amén. O sea, ¿cómo me tengo que mirar yo? Con humildad.
Amén. Tengo que, sin egoísmo y sin vanidad. O sea, tengo que despojar esto de mi vida. ¿Por qué? Porque no como es la generosidad. Y Cristo es la mayor expresión de generosidad al haber dado su vida por cada uno de nosotros. Amén. Cristo es la mayor expresión de la humildad, que es la contrapartida de la vanidad. ¿Sí? La antítesis de la vanidad es la humildad. Y en Cristo tenemos el modelo nosotros de humildad, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Dice, con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Amén. O sea, yo lo miro de un lugar en que hay una superioridad de los demás sobre nosotros. Mire, el apóstol Pablo dijo, yo soy el menor de los apóstoles. Se consideró él frente a los demás, ¿sí? Y en Efesios 5, 8 al 10, también el apóstol Pablo ahí nos dan palabras, ¿sí?, que nos llevan a afianzarnos para tener justamente esta seguridad, para no caer en la trampa que el enemigo de nuestras almas quiere llevarnos, ¿sí? Te vuelvo a decir, como siempre lo decimos, el diablo ya no puede manejar tu vida, pero sí puede levantarse con engaños. Si el diablo se levanta con engaño en contra de tu vida, va a querer engañarte para que vos te compares con los demás. Miren, en Efesios 5, 8 dice, al 10 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Amén. Amén. O sea, ¿cómo compruebo lo que le agrada al Señor? Teniendo una comunión con Dios. Esto hará que el Espíritu dé testimonio a mi espíritu. Amén. O sea, yo tengo que saber que nosotros antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor. Entonces, la oscuridad ha salido de mi vida, ¿sí? Y de esta manera yo tengo justamente esta seguridad. Tengo la seguridad de que yo en Cristo lo tengo todo, pero también tengo la seguridad de que hay una predestinación de parte de Dios para con mi vida. Amén. Amén. En el Salmo 139, en el verso 13 en adelante, dice así: aún antes de ser formado en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Amén. Aún antes de ser formado en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Amén. Amén. Y no solamente dice, Él nos eligió aún antes de que nuestros padres supieran que iban a tener un hijo. Él nos eligió aún antes de que nuestros padres supieran que iban a tener un hijo. ¿Cómo se llama esto? Predestinación. O sea, hemos sido predestinados por Dios, ¿sí? Tu nacimiento no es fruto de la decisión de un hombre y una mujer que se unieron para tener intimidad y así que nacieras. Ellos respondieron a una ordenanza de Dios. Amén. Amén. Esto es muy importante que vos lo sepas. Hay muchas personas que se han encontrado en la adultez o en la adolescencia decirle su padre, su madre, mirá, vos sos fruto de un embarazo no deseado, vos no tendrías que estar en esta tierra, ¿sí? Hace años, ministrando un jovencito, nos dijo que su madre le había dicho, yo a vos no te parí, yo a vos te defequé. Imagínense lo que es eso para ser recibido por parte de un jovencito, recibir semejantes palabras. Marcan. La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. Y esas palabras son, esas personas que tienen ese tipo de palabras, son las que marcan la vida de las personas. El hecho de enterarse que fuiste el fruto de un embarazo no esperado, el hecho de pensar de que, bueno, después de ser concebido, tu padre ya no se hizo más cargo de tu vida, todo eso atenta contra la idea de que hemos sido predestinados por Dios. Entonces, ¿cómo reafirmo algo de que es una verdad en Cristo? Es estableciéndome y parándome en la verdad de Dios. Amén. O sea, antes de ser formado en el vientre de mi madre,
Dios ya había fijado sus ojos en mí. Dios ya nos conocía. Amén. Él nos eligió aún antes que nuestros padres supieran que iban a tener un hijo. Amén. O sea, has sido elegido por Dios. Has sido elegida por Dios. Dios te eligió. No fue tu padre y tu madre, fueron solamente un instrumento para que llegaras a este mundo. Amén. Dice la palabra de Dios: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. O sea, tus entrañas, mis entrañas, nuestro cuerpo fue fruto de la creación de Dios. Y miren lo que dice el verso 14: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Amén. Amén. Soy una creación admirable. Amén. En esta mañana vamos a reafirmar nuestra autoestima. Amén. Pero la reafirmamos no en psicología humana, sino reafirmamos nuestra autoestima desde el lugar de la verdad que en Cristo que nosotros tenemos. Amén. Entonces vamos a decir: soy una creación admirable. Soy una creación admirable. Amén. Otra vez más, si nos queda bien así. Soy una creación admirable. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero dice: mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. O sea, no hubo nada que escapó a Dios. Pero miren, el verso 16 tiene algo que es maravilloso. Dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Ya estaba, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Amén. Amén. Tus días han sido diseñados por Dios. Amén. Amén. Y esto no es palabras de un grupo de autoayuda. Esto no es para que vos digas: ay, bueno, no, esta es verdad en Cristo. Amén. Esta es una realidad de la cual yo tengo que apropiarme por medio de la fe. Ahora, cuando yo me apropio por medio de la fe de esto, lo que sucede es que en mí se fortalece mi autopercepción como hijo de Dios. Porque dejo de compararme desde una visión humana. Dejo de compararme de mis propias limitaciones. Dejo de mirarme con lo que aún humanamente me falta alcanzar. Pero cuando yo tengo una clara y firme certeza de quién soy en Dios, de que Él me ha escogido, de que Él me ha sacado del mundo de las tinieblas y me ha llamado a su mundo, ¿sí?, de luz admirable. Cuando yo veo de que Él me ha formado en el vientre de mi madre y que Dios ya me conocía y que Él me eligió aún antes que mis padres supieran que iba a tener un hijo, eso me habla de que he sido predestinado por Dios. Amén. Amén. Mire, la ciencia asegura que en una unión sexual normalmente un solo óvulo dará lugar a una nueva vida, ¿sí?, fecundado entre 150 a 300 millones de espermatozoides que participan, ¿sí?, de la más importante carrera de creación. Y entre tantos millones de espermatozoides que iban a fecundar un óvulo, Dios te escogió a ti. Y ahí está, en esa creación y en esa fecundidad que Dios estableció en el óvulo de tu madre y en el espermatozoide de tu padre, ahí ya no está. Podrás tener naturalmente el ADN de tu progenitor y de tu progenitora, pero hay un ADN espiritual que está en vos y en mí. Es el ADN de nuestro Padre Celestial. Es la vida de Cristo que a causa del pecado lo habíamos perdido, pero que cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, somos nueva criatura en Él. Amén. Y en eso es que se manifiesta lo que nosotros hemos recibido. Hay algo que Dios siempre ha estado contigo. Hay algo de lo que siempre Dios te ha acompañado. Por eso es que no te compares por ser vos diferente a los demás, sino que vos sos único, irrepetible, especial para Dios. Pero tu valoración no te la tiene que dar tu percepción humana.
Tu valoración, mi valoración la ha dado Cristo en la cruz del Calvario, que tanto me valoró que entregó su vida por mí en la cruz. Tanto me valoró que me hizo parte de un plan de salvación de la humanidad. Tanto me valoró que Él entregó, que el Dios Padre entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, como dice San Juan 3:16. De tal manera Él me amó, ¿sí?, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Amén. Y vos y yo transitamos bajo la realidad espiritual que se nos ha revelado el Cristo, el que nos salvó, el que murió por nuestros pecados. Nuestros pecados nos separaban de Dios. Fueron justamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la que trajo convicción de pecado. La Biblia dice en el libro de Gálatas que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La ley moral, la ley de la palabra de Dios, la ley moral fue la que me hizo reconocer que yo era pecador, y es la que en esa clara certeza de que mi situación de pecador necesitaba una salvación, y esa salvación la obtuve en Cristo. Por eso cuando dice la palabra que la ley fue mi ayo, el ayo era el acompañante que tenía, ¿sí?, un jovencito hebreo adolescente que lo guiaba y lo acompañaba y lo llevaba a la escuela, a la sinagoga. Y eso fue la palabra de Dios, la ley. Nos guió ¿hasta dónde? Hasta Cristo, hasta que llegáramos a encontrar el Salvador de nuestras almas. Y por eso ya no estamos más bajo la ley del pecado, sino que la ley del Espíritu de vida de Cristo, como dice Romanos 8:2, es la que nos ha hecho libres, y en esa libertad es la que nosotros estamos fundamentados en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor y ponete en pie esta mañana. Aleluya. Mi embrión vieron tus ojos. Dios nos vio cuando aún nos gestábamos en el vientre de nuestras madres. Cuando uno habla de compararse, no simplemente apariencias, sobre todo cuando uno ya transita en la adultez, uno tiende a compararse con aquellos, y ahí aparece la trampa de la comparación, y ahí aparece la trampa de la religión. Es que veo a otros aparentemente más favorecidos por Dios que mi propia persona, y eso despierta en mí un sentimiento de mérito, de que ellos, los que yo creo que han sido más favorecidos por Dios, son aquellos que han reunido los méritos necesarios para que Dios así los favorezca. Y cuando yo me extraigo y hago ese análisis de mi vida, y comienzo a ver que hay otros más favorecidos que yo, y comienzo a mirar y veo que en otros pareciera que Dios sí está y conmigo no lo está tanto, no es otra cosa que una mera mirada religiosa, legalista. Porque me aleja de reposarme en la gracia de Dios para comenzar a reposar en mis propios méritos. Porque me hace pensar de que el que ha estado más beneficiado, entre comillas, por Dios, me lleva ventaja por mí. Y lo que yo no puedo dejar de ver es que Dios tiene un propósito único e irrepetible con cada una de las personas. Y que hay situaciones de las cuales devienen, no por actos de mérito ante Dios,
sino que muchas situaciones tienen que ver también con actos de fe, con actos de consagración, con actos de búsqueda de Dios. Y no es que hace que sean más beneficiados por sus méritos, sino que lo que hace es que se manifieste la vida de Cristo de una manera más evidente, con la bendición que ya todos hemos sido bendecidos desde los lugares celestiales. Amén. Y entonces hay cuestiones que aparecen y que pareciera que, ¿cómo Dios permite esto? ¿Cómo? Y nos encontramos con que la palabra de Dios dice que el que da escasamente recibirá escasamente, pero el que da generosamente, generosamente recibirá. Y que Dios da pan al que come, pero también le da semilla al que siembra. Y entonces tiene que ver con que hay leyes del reino de Dios que tal vez yo no estoy cumpliéndolas y que otros se le ha revelado que en ese camino han desarrollado establecer leyes donde Dios sí se han mostrado, porque esos principios han estado activos. Y cuando yo miraba con egoísmo o con falta de generosidad el dar, otros tal vez vieron que la generosidad de dar iba a estar la mayor recompensa. Y entonces no es que hay otros que por los méritos han alcanzado más, es que hay quienes han alcanzado revelación de cómo operar como hijos de Dios para hacer así manifestada la vida de Cristo en ellos. Pero yo no tengo que mirarlo desde una mirada humana. Todos tenemos lo mismo en Cristo. Pero como dice la parábola de los talentos, cada uno recibe de acuerdo a su capacidad. Y hay cosas, hace poco charlando con el apóstol Armando, yo le decía de que en él reconocía una gracia de los 5 talentos. ¿Recuerda la parábola de los talentos? Uno recibió 5, otro 2 y otro tuvo 1. Pero todos multiplicaron sus talentos. El de 5 lo convirtió en 10 y el de 2 lo convirtió en 4. Pero el que recibió un talento lo escondió, no lo hizo productivo, lo retuvo, pero no fue fructífero. Y cuando vuelve el Señor, le devuelve, le quita ese talento. ¿Y a quién se lo da? Al de los 5. ¿Y por qué? Es injusto. Si había uno que tenía 2 y que lo multiplicó en 4, tendría que habérselo dado al del 4, no al del 5 que ahora tenía 10. Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es semejante a esto. Amén. Y la palabra se refiere a que cada uno recibe de acuerdo a su capacidad. En el de 5 talentos había una capacidad para administrar ese talento extra que recibió después. Amén. No todos tendremos la misma capacidad. No todos sabremos multiplicar 5 y convertirlo en 10. Tal vez tengamos capacidad para multiplicar de los 2 y convertirlo en 4. Pero sí hay algo en cada uno de nosotros, que es la capacidad de multiplicar. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a esto, dice la palabra de los talentos. Entonces, en esta mañana, yo te invito a que puedas establecer esta verdad en Cristo, de que Él te ha escogido del vientre de su madre, que sos único y irrepetible y que Dios tiene un plan para vos. Amén. Porque como dice el verso 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días están diseñados. Así que en esta mañana yo te invito a ir donde estemos. Hagamos esta oración diciendo: Señor Jesús,
Te reconozco reconozco presente en mi vida. presente en mi vida. Antes que me formara en el vientre de mi madre. Antes que me formara en el vientre de mi madre. Yo en esta hora, Señor, Yo en esta hora, Señor, me reconozco me reconozco como alguien predestinado por ti. como alguien predestinado por ti. Sé que todos mis días Sé que todos mis días han sido han sido diseñados por ti. diseñados por ti. Y es por eso, Señor, Y es por eso, Señor, que hoy renuncio que hoy renuncio a toda trampa a toda trampa de comparación. de comparación. Dejaré de verme Dejaré de verme desde mis ojos naturales. desde mis ojos naturales. Dejaré de verme Dejaré de verme desde mis propias limitaciones. de mis propias limitaciones. Declaro en fe Declaro en fe que lo que tú has formado, que lo que tú has formado, lo que tú has predestinado, lo que tú has predestinado, cumplirá tu propósito. cumplirá tu propósito. Me reconozco Me reconozco como un hijo como un hijo bendecido, bendecido, coheredero junto con Cristo, heredero junto con Cristo, completo en Él, completo en Él, y que todo lo que me hace falta que todo lo que me hace falta lo tengo en ti, Señor. lo tengo en ti, Señor. Yo rechazo en esta hora Rechazo en esta hora toda duda toda duda surgida surgida de mis inseguridades humanas. de mis inseguridades humanas. Yo hoy declaro Hoy declaro que que soy una creación admirable soy una creación admirable para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Yo lo creo